Bueno, buenos días a todos. Ecopodcast número 5 de este proyecto llamado Pa Gaia de Journey. Y bueno, como siempre, antes de nada, decir que esta emisión forma parte de este proyecto Pa Gaia de Journey, cofinanciado por la Unión Europea, y que las opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a sus autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser considerados responsables de ellos. Y como siempre, Jacobo Fijó, aquí te tengo al lado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Yo venía pensando cuando llegamos aquí al estudio que te iba a cantar la canción de Un rayo de sol, porque no ha sido necesario encender la luz. Ahora sí que la hemos encendido para mejorar un poquito el ambiente, pero ya hacía que no salía Lorenzo, ¿no? Sí, aquí en donde estamos grabando hoy, en Santiago de Compostela, son ya 34 días seguidos de lluvia. ¿Los tenías contados o qué? ¿En el calendario? Más o menos, empezó a llover el 12 de octubre, el 13 de octubre así que es muy fácil echar la cuenta. Pero no tiene pinta de que vaya a ser para mucho tiempo, ¿eh? Bueno, no lo sé. En Pontevedra, por ejemplo, se han batido ya los 2.000 milímetros de precipitación, 2 metros de agua, y vamos camino de batir el récord absoluto de precipitación en algunas estaciones meteorológicas. Escuché, de aquí al 31 de diciembre, me queda mes y pico para completarlo. Escuché esta mañana, pero no estaba prestando mucha atención. Sí que hicieron mención a los embalses, creo que a nivel nacional, que decían que, bueno, que muy bien, que estaban bastante llenos, pero que no nos confiásemos que pronto se gasta, ¿no? No están llenos por cuencas, están llenos en Andalucía, tiene un problema enorme, y en todo el arco mediterráneo también. De hecho, leí que en Barcelona estaban pensando declarar la emergencia por sequía en noviembre, lo cual es bastante inusual, ¿no? Los frentes no pasan de la mitad de España. Qué curioso. Tendríamos que dedicar un podcast a que me expliques un poco el tema de trasvases, cómo funciona el tema de llevar agua de un sitio para otro, si es ecológico, si simplemente es que es necesario, si, bueno, el gasto que puede tener de energía, pues llevar agua de un sitio para otro y... Bueno, incluso cómo funciona la lluvia en España, cuánto nos entra por frentes, cuánto nos entra en el invierno, cuando los vegetales todavía no lo pueden utilizar, cuánto nos llueve en verano con las tormentas, que es un fenómeno totalmente distinto. Es un tema interesante y creo que debíamos hacer un hueco. Podía dar para podcast, sí. Bueno, en este caso vamos a hablar, como habíamos planeado, sobre medio ambiente y referido un poco al tema de la ganadería, ¿no? Uh-huh. Entonces, este primer punto que me ibas a explicar un poquito era cómo funciona la ganadería en el contexto de Gaia, teniendo en cuenta a Gaia. Entonces, ¿cuál sería el papel como elemento en Gaia de la ganadería? Bien, la ganadería es un fenómeno artificial porque está totalmente controlado por el ser humano con ganado doméstico. Entonces tendríamos que irnos un poco a cuál sería el papel de los herbívoros y de los grandes herbívoros, los mamíferos, en el ciclo de este sistema de regulación de las condiciones globales del planeta, tanto en los ciclos de los nutrientes como del clima, que es lo que llamamos Gaia, ¿no? Sí. Bueno, pues los grandes animales, en principio somos un poco redundantes o somos innecesarios casi para Gaia. Es decir, las condiciones para la vida se podrían controlar perfectamente a base de microorganismos. Todo lo que somos mamíferos, reptiles, anfibios, etcétera, somos una especie de lujo, ¿no? en la biosfera. Los herbívoros tienen ese papel de consumir vegetales y de contribuir al ciclo de reciclaje de nutrientes, de alimentarse de esos vegetales que sintetizaron con la clorofila a partir de la energía solar, pues la materia orgánica, y de ayudar a descomponerlos y devolverlos esos nutrientes al suelo y a la atmósfera y cerrar el ciclo. Ese sería un poco el papel de los herbívoros en los ecosistemas, ¿no? Vale, entonces todo este tema, ¿no? del ser humano y esto que teníamos aquí apuntado, 10.000 millones de células, ¿no? Sí. El 90% bacterias. ¿Esto qué quieres decir con esto? Esto quiere decir que los animales herbívoros, especialmente los rumiantes, ¿sí? Tienen pues las bacterias, aunque los
los mamíferos estamos compuestos de células propias, tenemos nuestro propio organismo con nuestras propias células. El 90% son bacterias ajenas a nuestro propio cuerpo, ¿no? Que se encuentran sobre todo en el sistema digestivo. Y esas bacterias... No sé si es un término correcto, biota, sería, estamos compuestos por una biota. Sí, se puede, sí, una microbiota, ¿no? Adicional. Vale. Y que tiene un papel fundamental en la digestión y en el procesado de los alimentos y en romperlos en elementos más simples que después van a ser utilizados por nuestro organismo. O sea que, digamos que las bacterias siguen estando ahí, incluso en el organismo de los grandes animales o en este caso de los herbívoros. Entonces, hay papeles esenciales que estaba jugando pues, los herbívoros salvajes, ¿no? Que viven en la naturaleza. Se pueden poner ejemplos para entenderlo, cuáles serían su papel en los ecosistemas y sobre todo en las zonas del planeta donde hay una distribución estacional de la humedad. Suele haber una sequía estival, como puede ser grandes zonas de África que hasta hace muy poco estaban llenas de animales salvajes y donde hay, no estoy hablando de la selva, estoy hablando sobre todo de la sabana, ¿no? Con esas sequías, periodos de sequías estivales. A medida que se fue sustituyendo esa fauna, esos herbívoros salvajes por ganado doméstico, con un número similar, es decir, no es que hubiera... Porque al final... Sí, como dices, cambiar, como decía José Mota, los que entran por los que van saliendo, ¿no? Por las gallinas. Sí, porque el pasto, al final lo que te importa es la capacidad de la sabana para producir pasto que te marca el número de animales que puedes tener. Sí, la carga ganadera de esa zona. Vale. Entonces se encontró una paradoja que se resolvió hace pocos años. Era una cosa que traía de cabeza a los científicos y era que cada vez había menos vegetación en la sabana, menos hierba, más sequía. Las fuentes estaban más secas y no, esto es muy fácil, es que está lloviendo menos. Con el mismo número de animales estamos hablando, ¿no? O sea, un número equivalente de animales. Sí, esto es muy fácil, es el cambio climático, está lloviendo menos. Se comprueban las precipitaciones que había hace 100 años cuando no había este problema y las que hay ahora y prácticamente son idénticas. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué desaparecía la vegetación? ¿Y por qué había menos agua en los ríos? ¿Y por qué había menos agua en el suelo? ¿Qué tenía que ver la ganadería? Pues se encontró la explicación. Supongo que el manejo, ¿o no? O sea... Efectivamente, el manejo, porque ahí el papel fundamental que estaba haciendo el ganado salvaje era, con su pisoteo, romper la costra del suelo que se forma en estos sitios, que era lo que impedía que el agua entrara en el suelo y se almacenara en el suelo y estuviera a disposición de las plantas y rellenara los acuíferos y rellenara las fuentes, y por lo tanto, como había menos agua en el suelo, había también menos vegetación, porque en el periodo seco no lo resistían, había menos agua disponible en el suelo. Y lo que estaba pasando era que fíjate lo que era la naturaleza, los grandes rebaños de animales salvajes eran unidades que se movían juntas y pisoteaban juntas con mucha intensidad el suelo en muy poco tiempo. ¿Y por qué se movían en rebaños? Porque estaban los depredadores, el lobo, el leopardo, etc. Y tenían que agruparse para defenderse. A medida que se fueron eliminando esos depredadores y se fue sustituyendo esos herbívoros salvajes por los domésticos, el animal doméstico no se movía de esa manera. Estaba mucho más espaciado en la superficie, no formaba esos rebaños intensos y no pisaba intensamente. Pues eso que parece una pequeña diferencia, multiplicado por miles y miles y millones de hectáreas, estaba cambiando absolutamente todo el paisaje de vegetación y todo el balance hídrico del suelo. Ahí tenemos un ejemplo de lo que se puede estudiar y aprender de los fenómenos naturales y cómo ahora que tenemos ganado doméstico podemos manejarlo de otra manera, de una forma mucho más similar a cómo se comportaba esos grandes rebaños de gacelas, de ñus, de búfalos, de rinocerontes, lo que conocemos un poco por los documentales, que se veían apiñados por los depredadores, ¿no? Y como aprendimos que tenemos que cambiar ese manejo del ganado doméstico para tener un impacto que no sea negativo en el ecosistema. Y de hecho se está cambiando el manejo y está funcionando muy bien. Está volviendo la vegetación en las zonas donde se aplican estos nuevos conceptos, por lo que se podemos encontrar en internet buscando, y se está balanceando en muchos sitios el balance hídrico, no solo en África. Es una experiencia que se aprendió allí. Digamos que en Estados Unidos pasó lo mismo, incluso
las grandes, aquel Dust Bowl, aquellas tormentas de polvo que fueron en los años 20, justo antes del crack del 29 que hubo en Estados Unidos, tuvieron que ver con esto, con el manejo del suelo y con la desaparición de las grandes manadas de bisontes que hubo hasta el siglo XIX y que estaban en las grandes praderas y regulaban aquello, ¿no? Y bueno, son lecciones curiosas. Y parece simple, ¿no? Porque tú ahora lo escuchas y dices, joder, pues es, sí, pero qué importante que se desarrollen este tipo de estudios, ¿no? Para sacar estos conceptos que son tan simples que tú dices, si son el mismo número de animales o equivalentes y son pues, de especies similares, ¿por qué pasa una cosa en una situación y no pasa la misma en otra? Y dices, joder, pues... efectivamente, importante, pero yo también la conclusión que quería sacar era la de la importancia, es decir, no vamos a poder sustituir la pezuña del animal en el territorio, en estas zonas, para que haya un correcto uso del territorio, para que no haya erosión, para que haya vegetación que cubra y para que funcione el ciclo hidrológico, porque si el agua cae y se va corriendo, porque no hay vegetación y porque no se puede meter en el suelo, erosionará, se irá corriendo para los ríos y no se quedará en el suelo. Y nosotros lo que nos interesa es que el agua se evapore, porque al final se va a evaporar, pero no directamente, sino pasando a través de una planta, porque nos va a permitir tener el ecosistema funcionando, claro, ¿no? Claro. Que esto sería un poco hasta aquí lo del aprovechamiento del pasto, ¿no? Sí, y la función ecológica de la pezuña del animal, que hay muchas opiniones críticas con la ganadería, iremos entrando ahora en el vamos a entrar ahora pronto con el metano y me lo explicas bien. Pero que tomen ejemplo algunos de los sofás, ¿no? Que el ganadero, con la gestión de sus animales, aparte de producir alimentos, está haciendo unas operaciones fundamentales para la conservación del suelo y fíjate, hasta del ciclo hidrológico y del ciclo de los nutrientes, sobre todo no tanto este fenómeno en regiones que pueden ser permanentemente húmedas como las zonas boreales, atlánticas, de clima atlántico, etcétera, pero sí que del clima mediterráneo hacia el clima más árido, este efecto de la pezuña del animal en la gestión de miles y millones de hectáreas es insustituible. Así que mucho cuidado con las críticas gratuitas. Claro, es como, a ver, todo es una gran cadena, ¿no? Y muchas veces pues a todos pues somos un poco... podemos quedarnos simplemente en un eslabón, ¿no? Y decimos, pues el ganadero y el metano, y te quedas con ese eslabón y parece que no ves simplificación. Eso, no ves el resto de la cadena. Yo no sé si queda algo en este punto de ganadería en contexto de Gaia, si hay algo más que aportar. Yo creo que como pincelada nos permite ver que forma parte de, que es un eslabón. Vale, vamos al tema del metano, a ver si me lo explicas fácil para que se entienda todo, porque sí que hay mucha crítica, ¿no? A las vacas y la producción de metano, entonces entra en juego, pues la gente habla que si los coches contaminan menos que las vacas o que... entonces, vamos a desarrollar un poquito este tema, porfa, del metano. Yo creo que esto es una de los sanbenitos o de los, como se dice ahora, posverdades más peligrosas que cayó sobre la ganadería. ¿Cuánto gases de efecto invernadero emite una vaca o un animal, un rumiante o cualquier animal, incluso nosotros, los seres humanos? Que por cierto producimos unos 50 litros de metano, las personas, que fue un descubrimiento que hizo la NASA cuando investigaba el metabolismo de los astronautas para vivir encerrados en una cápsula espacial. Eso es mucho, es poco, porque claro, yo escucho 50 litros. Sí, yo creo que, como decía el otro, no es mucho ni poco, sino todo lo contrario, porque ahora vamos a entrar en el tema. Vale. La única forma que tenemos de adelgazar cuando hacemos deporte es respirando. Podemos sudar y perder agua, pero eso lo recuperas bebiendo. Vale. Una persona que quiere adelgazar tiene que respirar, porque al respirar estamos quemando los alimentos que hemos ingerido y nos estamos deshaciendo de esa materia, expulsándolos, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy? Voy a que pongámonos en una vaca. Una vaca se ha alimentado de una hierba. Esa hierba ha capturado, para formar la materia orgánica que tiene, a través de la fotosíntesis, el CO2 del aire. La vaca se alimenta de la hierba y solo puede devolver a la atmósfera algo que ya estaba en ella, que es lo que pasó a la planta. Entonces funciona en un ciclo cerrado. La vaca se come la hierba,
eso se descompone y vuelve a la atmósfera, la hierba lo vuelve a capturar de la atmósfera, pasa a la vaca o al animal, al que sea, y me da lo mismo si metemos una persona que se coma la vaca. Al final tú te comes la carne, pero la carne salió de la hierba, que salió del CO2 que se capturó de la atmósfera. Estamos funcionando en circuito cerrado. Serían emisiones netas. Claro, sería o sea, neto. El metabolismo de un herbívoro o de una persona no puede añadir a la atmósfera nada que no estuviera en ella. Porque al final sale de una hierba. Aunque nos comamos un filete, la vaca se comió una hierba. Y esa hierba sacó su biomasa del CO2 de la atmósfera a través de la fotosíntesis. Es decir, el metabolismo de un ser vivo no produce emisiones netas. Produce emisiones, produce CO2, claro, pero ya estaba en la atmósfera, lo estás devolviendo. En cambio, cuando quemas un combustible fósil, el del coche que tú decías, ese no, ese era un carbono que estaba enterrado en la tierra en forma de petróleo, que no estaba calentando el clima porque no estaba en la atmósfera, pero en cuanto el coche lo quema en la combustión y lo mete en la atmósfera, sí es un incremento neto de CO2. Por eso digo que me parece absolutamente injusto. Supongo que también cuando tú hablas, pues eso, de comer carne, pues claro, pues, a no ser que sea sushi, no la comes cruda, siempre hay un combustible para consumirla, pero bueno, que entiendo que los vegetales no vas a estar todo el día, no los comes siempre crudos, también cueces agua, entonces pero siempre necesitas un combustible para cocinar. Claro. Sí, pero eso ya sería otro paso. Claro. A donde voy son las emisiones del metabolismo. Ya. Entonces eso es lo que es injusto. Entonces, una vaca, hay dos tipos de ganado, básicamente, los rumiantes y los monogástricos. Vale. Los rumiantes son los que hacen el fenómeno de la rumia, que es ese proceso de dos estómagos que tienen una predigestión en la que hay un aprovechamiento de microorganismos para reducir las fibras vegetales, que ahí sí se produce metano. Serían las vacas, ¿no? Serían, sí, sí, vale. Las vacas, las ovejas, los búfalos, vale. Los ciervos de fauna salvaje, vale. Y después, por ejemplo, ya los cerdos, las aves que producimos, eso ya no tienen ese tipo de metabolismo, no producen ese metano, producen deyecciones, que al final las deyecciones, los purines, etcétera, son restos vegetales no totalmente degradados, que siguen siendo, no van a añadir nada neto el tema de las deyecciones, ¿no? Vale. Pero no es imposible eso, que el metabolismo añada un solo gas de efecto invernadero neto, cosa que el combustible fósil sí hace, todo es neto. Vale. Y con respecto al metano, es verdad que el metano es un gas 24 veces más potente que el CO2 como efecto invernadero, es decir, cuando añadimos una molécula de metano a efectos de calentamiento global es como si añadiéramos 24 de CO2. Pero lo que no se dice en estas grandes críticas a la ganadería es, primero, el ganado actualmente, los científicos están de acuerdo que más o menos son responsables de un 5% nada más de la producción mundial de metano. Quiere decirse que el 95% no lo está produciendo el ganado. Quiere decirse que si ahora nos pusiéramos, como dicen algunos, que hay que comer insectos, ¿no? Hay que reducir la cabaña para tener proteína. Sí. Hay que reducir la cabaña ganadera a lo bestia, un 50%. Estarías dejando de emitir un 2,5% de metano. No está resolviendo el problema. Otra consideración, más o menos el número de cabezas de ganado doméstico que hay ahora equivale, son unos 5.000, 6.000 millones de cabezas de ganado, se calcula, en todo el mundo, equivale más o menos a la fauna salvaje que antes había en las grandes praderas, esos grandes rebaños de bisontes que desaparecieron de América, toda esa fauna herbívora que desapareció de África, de Asia, etc. Se han visto sustituidos por ganado, pero un número del mismo orden de magnitud, parejo, semejante. Sí. Lo cual quiere decir que ese metano que se estaba emitiendo a lo largo de toda la historia de los últimos cientos de millones de años en que aparecieron los herbívoros sobre la Tierra, y el que estamos emitiendo ahora, metabólico, es el mismo. No hay una gran diferencia. Entonces, hay otro tema importante, que es que el metano no se acumula en la atmósfera. El CO2 sí, el CO2 vas emitiendo, y bueno, ahí se va, y hasta que pasarán pues miles de años hasta que Gaia logre enterrarlo, sacarlo a través de lo que explicamos todos estos días, de las algas que precipitan. Sí. Pero el metano, que es un combustible, de hecho es el principal componente del gas natural, en la atmósfera, en unos 15 años se transforma en CO2 más agua. Esa reacción que aprendimos en el colegio de lo que es la combustión, ¿no? Que forma CO2 más agua. Es decir, no se puede acumular. En unos 15 años desaparece. Ya no te está produciendo ese efecto invernadero.
Con lo cual se ve la triple casi injusticia que cometemos cuando comparamos la emisión de cualquier molécula, incluido el metano, del metabolismo de un ser vivo con la de un combustible fósil, como puede ser lo del coche, porque uno produce emisiones netas, mete nuevas moléculas en la atmósfera que no estaban y el otro no. Es injusto en el caso del ganado también cuantitativamente, porque solo supone un 5%, y es injusto también porque es una emisión, digamos, natural. El metano que se está emitiendo ahora es el equivalente al que se emitía el ganado cuando eran reses salvajes en vez de domésticas, porque el número es el mismo orden de magnitud. Por lo tanto, yo creo que esa posverdad sobre que la ganadería está teniendo un efecto tremendo sobre el cambio climático, etcétera, es una falsedad. Y desde el sector debemos de explicarlo y esforzarnos en que se entienda. Yo me quedó muy claro cuando me explicaste, ¿no?, el hecho de que así por resumir el tema, ¿no? La vaca al final coge lo que hay en la hierba, que es lo que estaba en el ambiente, que es lo que vuelve a coger la vaca, que deja otra vez es un ciclo muy cerrado. Otra cosa es que tú andes, pues eso, excavando o sacando combustibles fósiles para generar nuevas combustiones. El metabolismo produce emisiones netas cero, porque no mete en la atmósfera nada que no estuviera antes en ella, claro. Y el combustible fósil produce emisiones netas positivas, porque mete en la atmósfera lo que no estaba en ella, estaba bajo tierra. Claro, vale, perfecto. Vamos ahora entonces con el tema del nitrógeno, que es algo que sí que de cara a agricultores y ganaderos tienen muy claro, porque siempre pues problemas de nitratos, problemas de los ríos y los purines. Entonces para ellos también, pero sobre todo para la gente que no es del rural, coméntanos un poco cuáles son los problemas del nitrógeno en el suelo y cómo gestionarlos. Aquí distinguiría la cantidad de la calidad, de los efectos cualitativos que produce el medio ambiente. Si vamos a la cantidad de las emisiones de nitrógeno que pueda haber al suelo o a la atmósfera de la ganadería, volvemos a lo de antes. Es que el ganado no puede emitir ni una sola molécula neta de nitrógeno ni al ciclo hidrológico, es decir, a contaminar el agua, ni a la atmósfera, que no fuera a devolver una planta cuando se muere. Una planta cuando se muere, imagínate que no se cosecha, porque no se cosechó para alimentar al ganado. Hay una planta en un campo que nace, crece y de repente se muere. ¿Qué le pasa a esa planta al morir? Que los organismos la descomponen y van a producir el nitrógeno que estaba en la planta, lo van a devolver al suelo y al aire. La diferencia con el ganado, que vamos a cortar esa planta, la vamos a llevar a una explotación ganadera, la vamos a acumular ahí, y ahí sí va a generar un problema puntual, porque en vez de estarse devolviendo suponte que tenemos una macroexplotación que coge los vegetales de 1000 hectáreas. Sí. En vez de estarse devolviendo en 1000 hectáreas en el territorio, se va a devolver en la fosa de Purín. Entonces, que no nos engañen, desde el punto de vista de la cantidad, volvemos a lo mismo, eso no es un problema. Ahora, que en ese sitio en particular genera un problema de olores, de calidad del aire y que puede contaminar, totalmente de acuerdo, y vamos a resolverlo, vamos a aplicar los conocimientos científicos que tenemos, porque conocemos perfectamente el ciclo del nitrógeno, y vamos a resolverlo. Pero en lo que respecta a decir que si no hubiera ganado habría menos emisiones de nitrógeno a la atmósfera o al suelo, no es verdad, porque el ganado solo puede meter en el suelo o en la atmósfera el nitrógeno que había en la planta que se comió, y la planta, aunque no se lo hubiera comido la vaca o la cabra o el pollo, al morirse en el sitio donde está, devolvería su nitrógeno al suelo o al aire. Entonces, sí es cierto, el ganado mal gestionado y cuando produce deyecciones puede ser un problema, y de hecho lo es, y en el suelo provoca problemas de nitratos cuando no se gestiona bien. Cuando hay una ganadería ligada al suelo, es decir, el pastoreo, por ejemplo, no es ningún problema. Las vacas, por ejemplo, que pastorean, se alimentan del pasto en el campo y en sus deyecciones eso vuelve al suelo. Claro, supongo es eso, ¿no? Siempre respetando la carga ganadera, dándoles superficie suficiente. Ahí está, es un problema de manejo, de carga ganadera, que decíamos antes. ¿Cuántos animales por hectárea puede haber en este sitio para que no produzcan problemas? 2 vacas y media por hectárea, pues 2 vacas y media. En este que llueve menos, que hay menos pasto, una vaca, pues una vaca. En pastoreo, ahí no produce ningún problema. Ahora,
Cuando hablamos ya de instalaciones más intensivas, con el ganado estabulado, que no se alimenta al aire libre, que ahí, o explotaciones de porcinos, explotaciones avícolas, ahí sí se produce una gran acumulación puntual en las fosas de purín, de purín, y eso lo hay que gestionar para que no dé problemas puntuales. Y, evidentemente, si todo ese purín, si lo esparcimos en una superficie suficiente de suelo, no va a dar ningún problema. Se va a incorporar ese nitrógeno al suelo y se va a incorporar al ciclo de las plantas. Al revés, como materia orgánica, va a mejorar el perfil del suelo, porque va a reaccionar con la arcilla, la arena, el limo, la parte inorgánica, y va a formar grumos y poros adecuados para que ahí crezcan las raíces, circule el oxígeno y se almacene el agua. Desde el punto de vista químico, va a aportar nitratos que van a absorber las plantas, lo van a utilizar como si fuera si fuera abono, Sí. Ahora, si eso va directamente a los ríos sin depurar, o si eso se aplica en vez de 10.000 hectáreas en 50, está claro que iba a causar un problema de contaminación. Pero tenemos los conocimientos para saber si ese purín lo queremos transformar en nitratos, en ese caso para después utilizarlo como abono. En ese caso tendríamos que tratar de forma aeróbica para que eso se oxidara y ese nitrógeno orgánico se convirtiera en NO3-, que es el nitrato. Si queremos que vuelva a la atmósfera, tendríamos que tener un ambiente reductor para que las bacterias nos hicieran el trabajo, no de oxidarlo y convertirlo en nitrato, sino de reducirlo, ese nitrógeno orgánico que está en forma de amoníaco, de NH4, y convertirlo en N2, que es la molécula inocua que forma parte del 79% de la composición de la atmósfera y que no tiene efecto invernadero. Es decir, sí que la ganadería puede dar problemas cuando no se gestiona, pero sí que tenemos los conocimientos ya para gestionar todos esos residuos de manera que no lo haga, y lo que es necesario es avanzar en la legislación, avanzar en las inversiones para las instalaciones, para tratar estos elementos que incluso muchas veces los purines se están utilizando para producir biogás, es decir, para producir metano, y para producir metano como combustible que después se va a quemar, con lo cual va a ir a la atmósfera ya como CO2 de efecto neto cero, porque el metano del purín salió a la alimentación de la vaca como una hierba que salió de la atmósfera. Estamos hablando siempre de ese ciclo, y la parte nitrogenada de ese residuo que queda de hacer el biogás también la podemos manejar para volverla a aplicar al suelo de forma adecuada, de manera que no genere problemas ni de contaminación por nitratos de los acuíferos, ni de eutrofización después en los embalses, que son cuando hay esas explosiones de algas en verano en los embalses, porque hay ese nitrato y ese fósforo disuelto en el agua que sirve de fertilizante para las algas. Tenemos los conocimientos y hay que aplicarse. Y en ello hay que decir que la PAC incide muchísimo y controla perfectamente las legislaciones nacionales, cuál es el grado de carga ganadera que pueda haber en cada sitio, cuál es el grado de nitratos que pueda haber en cada sitio, cuándo se pueden aplicar los purines y en qué condiciones para que no... ¿En dónde? Sí. En dónde, que no produzcan escorrentías, no vayan hacia los ríos. Se ha aprendido mucho de los errores pasados y la PAC está en ellos, está manos a la obra y es una de las principales herramientas para controlar este problema. Vale, entonces, en resumen del nitrógeno, se podría decir que cualquier cosa, cualquier virtud en exceso puede ser negativa. Entonces, el nitrógeno no es malo. No, es lo que decía. La mala gestión es lo que... Los clásicos de que el veneno está en la dosis, eso más es, que en el compuesto. Totalmente. Sí. Vale, pues hablabas un poco ya, si dejabas entrever el tema de la ganadería intensiva y extensiva, ¿no? Tenemos la ganadería extensiva, que es esta ganadería pues basada en el pastoreo, los animales al aire libre, sí que pues pueden tomar pienso, más o menos cantidad, o no tomarlo y solo estar en el pasto. Y luego tenemos la ganadería intensiva, que sí que son estos animales que están estabulados 24/7. Sí. Bien, ahí creo que es importante. La ganadería extensiva, yo creo que las críticas que le pueden hacer desde el punto de vista medioambiental son prácticamente mínimas. Sí, yo creo que está muy bien vista, ¿no? En general, ¿no? Porque realmente su impacto es mimetizar un poco lo que decíamos antes, ¿no? Ese ciclo de los animales en la naturaleza, del ciervo o del búfalo o del bisonte, pues llevarlo al manejo de una vaca en el suelo. La ganadería intensiva también es importante quitarle el San Benito. Todo en exceso es malo, y si la ganadería extensiva pues no gestiona bien sus residuos, etcétera, es un problema.
pero si lo gestiona bien, estamos ante una fuente de proteína animal barata, que hace falta para que nos alimentemos los seres humanos y complementemos nuestra dieta, y hay que romper una lanza, no todo puede ser ganadería intensiva, pero sí tiene su papel en la alimentación y sí puede resolver los problemas medioambientales que genera con los conocimientos que ya tenemos ahora. Y si se hacen las inversiones necesarias en la gestión de los purines, etcétera, como acabamos de decir, sí. Y si se manejan los animales de forma que tengan un bienestar animal adecuado, yo creo que es algo perfectamente necesario y asumible por la sociedad y que no tiene por qué tener una repercusión negativa al medio ambiente. A ver, supongo que sí que tienen mayor gasto, tienen unos consumos eléctricos, pero bueno, hay sí. Experiencias que se están haciendo, ¿no? Yo había escuchado de explotaciones que, bueno, pues yo genero tanto CO2 al año, ¿no? Por mis instalaciones y para conseguir un consumo neto tengo esta superficie de bosque, ¿no? Dedicada a equilibrar un poco la balanza. O sea, hay experiencias... Lo que explicábamos de los sumideros de carbón, ¿no? Eso es. Otros podcasts. Sí. Sumideros de carbón. Sí. Y incluso hay mucha ganadería, yo lo estoy viendo cada vez más, las explotaciones avícolas que necesitan calefacción o aire acondicionado en determinadas épocas del año. Se están pasando a la biomasa, con lo cual las calderas tienen emisiones netas de CO2 cero, emite CO2 al quemarse la biomasa, pero es un CO2 que había salido de la atmósfera, pasó a la planta y ahora pasa a la atmósfera por combustión, y después cada vez más paneles solares para el aire acondicionado. O sea, están haciendo también un gran esfuerzo, sobre todo porque son naves que tienen grandes tejados, ahí se pueden instalar las placas, tanto placas térmicas para el agua caliente, que también la necesitan, agua sanitaria, como las placas fotovoltaicas para generar electricidad, y con las bombas de calor pueden acondicionar aire frío, aire caliente, y están haciendo un gran esfuerzo también de sostenibilidad, y hay que apuntárselo también a su favor. No debemos de estigmatizar tampoco la ganadería intensiva. Está haciendo sus esfuerzos, tiene un papel importantísimo en la alimentación, y lo importante es que avancemos en sostenibilidad de estas explotaciones y en bienestar animal. Vale, eso que hacías mención, ¿no? Que ya vamos a hablar ahora, bienestar animal, ¿no? Y tenemos aquí la pregunta apuntada: ¿tienen derecho los animales? Es una gran pregunta, y yo creo que son dos temas independientes. Es decir, que hay que preocuparse del bienestar animal, tengan o no tengan los animales derechos, ¿no? El bienestar animal es una de las grandes preocupaciones de la PAC, y donde se están haciendo mayores esfuerzos normativos, mayor incidencia, y donde está habiendo pues también grandes presupuestos de la PAC para que el ganadero en este caso pueda adaptar sus instalaciones a lo que cada vez le demanda más la propia PAC y la sociedad. El tema del derecho de los animales se ve por ahí, incluso hay direcciones generales en algún sitio, en España la hay, de derecho de los animales, y a veces a mí en concreto me parece que lo imposible exista, es muy inquietante, ¿no? Cuchillos sin mangos, a los que falta la hoja, etc. Es inquietante. Mi posicionamiento personal es que los animales no tienen derechos porque no pueden tenerlos, no porque yo sea malo, no se los quiera dar, pero un lobo que mata una oveja o un jabalí que destroza un cultivo de un agricultor, ¿lo podemos detener y poner delante de un juez para exigirle responsabilidades? Evidentemente no, porque no tiene uso de razón, es decir, no tiene obligaciones, y si no tiene obligaciones no puede tener derechos, porque todo el ejercicio de los derechos van asociadas a unas obligaciones, ¿no? El ejercicio de ese derecho. Digamos que el término derechos no es el más correcto, ¿no? Para yo entiendo definir que no. lo que quizás la gente quiere entender o quiere decir, ¿no? Es un posicionamiento ideológico, pero no acompañado de la razón. Es que va contra la razón y la metafísica por lo que estamos diciendo, ¿no? Si el animal no tiene uso de razón y no tiene obligaciones, no puede tener derecho. ¿Eso quiere decir que podamos maltratar a un animal? En absoluto, todo lo contrario. Pero hay que plantearlo bien. No podemos maltratar a un animal no porque no tenga derecho, sino porque el animal tenga el derecho de que tú no lo maltrates, sino porque tú, como ser ente humano con uso de razón y responsable, tienes la obligación de no maltratarlo. Y ahí es donde creo que es el planteamiento correcto, porque el otro es un error intelectual. Los errores intelectuales, cuando van cuesta abajo, acaban en cosas extrañas, acaban en sentimentalismos, en
en humanizar animales. Yo creo que el animal no hay que humanizarlo. Además, se ve, cuando se empieza humanizando los animales, se acaba animalizando a las personas. Yo creo que el planteamiento adecuado es: los animales tienen que tener bienestar animal, porque tenemos la obligación, como personas, como entes, como seres humanos, como entes racionales y entes con juicio ético, de no maltratarlos. Y ahí estamos todos de acuerdo. Pero planteemos bien la cosa y no vayamos por ese camino de humanizar el animal. El animal es un animal y el ser humano es un animal, es el ser humano, y tenemos unas diferencias ontológicas absolutas, ¿no? Por el ejercicio de la razón, fundamentalmente, y el animal no, pues no, somos entes diferentes y no podemos equipararnos. La responsabilidad cae en nosotros somos los que estamos obligados, indudablemente, a cuidar de ellos, a respetarlos indudablemente, y planteemos así los términos, que nos va a ir a todos mucho mejor, porque va a estar en correspondencia con el ser de las cosas. Muy bien. Bueno, vamos un poco justitos ya, y entonces este último punto, porque me pareció muy curioso, ¿no?, de la ganadería y la dieta, ¿no? Vuélveme a explicar un poquito esto de los kilos de tigre, kilos de ganado. Sí. A ver. Es un clásico de los ejemplos de la ecología. Uno de los grandes reproches que se le está haciendo a la ganadería, aparte, digamos, del impacto ambiental directo, del metano, toda esta contaminación que ya hemos estudiado, tiene que ver con que se dice que el terreno que dediquemos al ganado lo estamos restando a la alimentación humana, ¿no? Que si nos alimentáramos directamente de vegetales, necesitaríamos menos superficie agraria. Es una media verdad. Por una parte, empezamos diciendo que la pezuña y el diente del animal tienen un papel fundamental en la ecología, en el control de la biomasa, etc. Nos podemos alimentar de un animal que se alimenta de un vegetal que nosotros nunca podríamos comer, porque no podemos digerir la fibra. Podemos comer granos, podemos comer una serie de frutas, una serie de cosas muy, muy limitadas. El animal no, entre otras cosas porque tiene esa maravilla de la rumia, de ese estómago que ahora se le reproche que y las bacterias, ¿no? Las bacterias también. Exactamente. Y el ejemplo que siempre se pone en ecología cuando se explica el flujo de la energía es porque no nos alimentamos de tigres, ¿no?, o de leones, porque sería carísimo, siempre se dice. Y bueno, yo tampoco me quiero ver en una explotación criando tigres en una explotación. El tema es que a veces sí, nos alimentamos de depredadores, fundamentalmente peces. Sí. Pero ¿por qué no sería rentable ni económicamente ni ecológicamente alimentarse de depredadores? Tiene que ver con el flujo de la energía. Y es que para mantener un kilo de peso de un ser humano durante un año, hacen falta 10 kilos de vegetales. Si comiéramos un tigre, para mantener un kilo de ser humano, harían falta 10 kilos de tigre, de carne de tigre. Vale. En un año tendríamos que comer 10 kilos de carne de tigre para que un kilo de nuestro cuerpo sobreviviera. Vale. Pero es que el tigre, esos 10 kilos, tuvieron que alimentarse con 100 kilos de carne de ganado. Vale. Y para alimentar esos 100 kilos de carne de ganado, como vamos por factores de 10, hubieran hecho falta 1000 kilos de vegetales. O sea, que en este caso sí que gana la cuenta decir que es mejor comer directamente los vegetales, sí, desde que el punto la carne, de vista, en este punto del tigre. En este punto de vista del uso de la cantidad de hectáreas, si realmente empezáramos a tener un problema de superficie agraria, sí, a nivel global, pues sería inteligente dedicar más a producción de vegetales que podemos consumir directamente que a producción de tigres. Sí, que a producción de tigres, que a producción de carne, ¿no? Vale. Porque tendríamos ese factor, pero también es verdad que a día de hoy yo lo que creo que hace falta es que en los países en que se produce o hay un exceso de dieta de carne, que todo lo que se consume en exceso es malo, es indudable, quizás habría que recircularlo a otras zonas del mundo, donde hay pobreza, además, donde esa proteína es fundamental, esa proteína animal sería fundamental en la dieta para el desarrollo de los niños. Sí, para no tener carencias de... Exactamente, es decir, que yo no veo ahí un problema a día de hoy, indudablemente, si en el futuro sigue aumentando y pretendemos alimentarnos al 100% de carne o al 50%, sería una barbaridad, pero está perfectamente documentado, porque muchas veces hay estudios parciales que tendrán su razón, que el consumo de esta carne o de esta puede tener esta incidencia, esta otra, pero es que esos estudios que miden ese perjuicio concreto no están midiendo los beneficios, como aquel
cuento del hindú que llevan unos ciegos a ver un elefante, y cómo es un elefante, y claro, el que tocaba la barriga decía es como una pared, el que tocaba la pata decía es como una columna, el que tocaba la trompa decía es como una soga. Estos estudios parciales, porque en realidad se ve que en los países que tienen una gran longevidad, donde las personas vivimos más, como puede ser España o puede ser Japón, que son ejemplos clásicos, la carne está en la dieta. Es decir, eso es un dato real, ¿no? Sí. Ahora, que si te pasas de esto, de lo otro, que puedes tener un problema específico y si de aminoácidos, y no, es indudable, eso es así. Ahora, tú te alimentas todos los días de marisco de la mejor calidad o de lechuga todos los días, no comes otra cosa, y vas a tener un problema de salud, o de zanahoria, seguro. Lo que decíamos antes, el veneno está en la dosis más que en el producto, y las dietas equilibradas tienen que ser eso, equilibradas, ¿no? Pero yo no veo que se pueda decir empíricamente que haya una correlación entre un consumo moderado, normal de carne en la dieta con ningún tipo de problema sanitario, porque ahí están los datos de la longevidad que desmienten un poco esos estudios parciales que muchas veces parece que son interesados. Y creo que también hay que decirlo. No vamos a contradecir los estudios que hay, pero sí a decir que cuando vemos las cosas globalmente y en una perspectiva más amplia, consumir carne parece algo totalmente natural y bueno para equilibrar la dieta de las personas. Y es más el problema a nivel mundial que genera la falta de proteína, del exceso de proteína animal, sobre todo en los niños, que el exceso de su consumo. Yo creo que sobre todo es este punto, ¿no?, que decías de los estudios. Hay que tener mucho cuidado con los estudios que puedan estar un poco sesgados, ¿no? Porque al final cada uno tiene sus preferencias, entonces bueno, pues uno está intentando meter por un lado, otros por el otro, entonces tener un poco de criterio, ¿no?, ojo clínico, y saber lo que estás leyendo, sí, y irte a todas las partes y hacer un conjunto, no quedarte con la pata del elefante nada más. Efectivamente, y ejercer esa rama de la psicología que se está extinguiendo, que se llama sentido común. Eso es. Y capacidad crítica. Bueno, Jacob, yo creo que ya lo hemos visto todo, ¿no? Yo creo que sí, que este eco-podcast de hoy creo que hemos cumplido los objetivos. Nos quedan pasarnos para el siguiente. Sí, muy bien. Pues nada, Jacobo, muchas gracias, vale. Hasta el siguiente entonces, hasta la próxima, un saludo a todos. Hasta luego.